Buenos días, buenos días. Buenos días, Valentina. Buenos días, Jimena. Buenos días, Génesis Sazo. Buenos días. Buenos días, Marinero. Buenos días, Pablo. Buenos días, Adri. Buenos días, mister. ¿Cómo estás, Adi? Dania, perdón. Buenos días. Buenos días, Bien. Dios. Qué bueno. Buenos días, Fabi. Buenos días, Avi. Buenos días, Betsabe. Ok, qué bueno que ya Buenos días, están. mister. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, mister, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Diego. Buenos días. Ok, vamos a esperar que un minutito más, 2 minutitos más para poder empezar, ¿verdad? Ok. Vamos a ver quién es. Buenos días, Valeria. Buenos días. Eso. Ok, qué bueno. Bueno, vamos a, como les digo, vamos a esperar un ratito más y en esta jornada vamos a utilizar los dos libros. Vamos a utilizar Musi y vamos a utilizar el libro de sociales, ¿verdad? Para que lo tenga a la mano. Ok. Ok. Bueno, vamos a esperar que otros compañeros ingresen. Habemos 12 participantes por ahorita. Y bueno, voy a silenciar, ¿verdad? Antes de comenzar y cuando yo le pida que eh, active su micrófono, lo puede activar. ¿De acuerdo? Ok. Recuerde tener el libro de Musi y el libro de sociales. Ok, buenos días, Aarón. Ok, vemos ahorita 13 participantes. Valeria, Valentina, Sasso, Michel Franco. Buenos días, Michel Franco. Diego, Fabi, Pablo, Jimena, Dania, Diego, Betsabe, Alonso, Adri Alonso, Avi, Aarón, ¿verdad? Y ahí estamos. Ok, ya vemos 14 por ahorita. Ok, gracias chicos por ingresar. Y ayer la pasamos genial, ¿verdad? La pasamos súper bien. Ok, gracias por la participación y por estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar. Ya pasaron 3 minutos. Vamos a, vamos a orar ahí donde están. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por un día más. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por un día más que nos concedes. Bendícenos, Padre, ayúdanos a salir siempre adelante. Guárdanos de todo peligro. Gracias te damos por los chicos de sexto grado B, por las chicas. Bendíceles a cada uno de ellos para que ellos puedan disfrutar de este fin de semana. Guarde la luz de toda enfermedad, de todo virus y así también a su familia. Bendice a todos los maestros del colegio, a todas las familias que integran el Colegio El Camino. Guárdales a cada uno de ellos. Protégenos de todo peligro y permítenos aprender de esta clase. Sé tú el que guíe nuestros pasos y quédate con nosotros durante el día. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos a empezar. Ya lo silencié. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Necesito que tengan, como les digo, su libro, los dos libros, Musi y eh, el libro de sociales. ¿Ok? Habemos 16. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Gerardo. Ok. Bueno, empezamos. Ok, para esta jornada, vamos a trabajar eh, con el contenido de la conquista de la colonización de América. Ok, viernes 2 de octubre del año 2020. Somos la diferencia con Jesús. Nos cambió todo, chicos, con esto que ha venido, pero acá estamos. Dios es bueno con nosotros. Ok, somos la diferencia con Jesús, nuestro lema. Y empezamos con nuestro contenido, que es la conquista y la colonización de América. Vamos a trabajar en el libro de las páginas 153 a las 155. ¿Ok? Eh, buenos días, gracias, Aarón. Buenos días, Michelle, Arana. Buenos días, Jime. ¿Ok?
Bueno, seguimos. Vamos a trabajar en estas páginas, ¿ok? Ok, vamos con la conquista. La conquista, se dio un proceso después del descubrimiento de América, donde Cristóbal Colón busca nuevas tierras con el fin de promover el comercio, de enriquecer a España, ¿verdad? Buscar nuevas rutas de comercialización, buscar nuevas tierras. Entonces, después de hacer todos estos viajes, se viene lo que es la conquista. Durante este proceso se da las conquistas. Entonces, la conquista, este proceso se dio, ¿verdad? Por medio de las grandes potencias europeas, ¿verdad? Hablamos de España, hablamos de Portugal. Estas dos grandes potencias, que eran las principales, los principales países que dominaban lo que era Europa, ¿verdad? Decidieron explorar y decidieron apoderarse, ¿sí?, del territorio americano, ¿ok? Aprovechando los beneficios y las bondades que tenía este territorio o esta región. Ahora, ellos exploraron, hicieron muchas expediciones, ¿verdad? Entonces, donde ellos llevaban algunos productos para poder ser comercializados o ser intercambiados por productos que ellos necesitaban, que España y Portugal necesitaba para sus reinos. Entonces, decidieron apoderarse del territorio americano, ¿verdad? Dominándolo, primero haciendo expediciones, luego dominaron, ¿verdad? Se aprovecharon de las riquezas que tenían estas regiones y se beneficiaron, ¿verdad? Entonces, esto lo habían hecho en la región de América a finales del siglo, ¿verdad? Del siglo XV y durante todo el siglo XVI. Recordemos que todo esto lo hicieron a través del descubrimiento. Primero descubrieron, exploraron tierras, ¿verdad? Y luego hicieron la conquista. Entonces, cuando se dan cuenta de que hay riqueza material en estos lugares, se establecen, ¿verdad? Establecen sus leyes. Entonces podemos observar una imagen, ¿verdad? Donde llegan, ¿verdad? Llegan, primero descubren, ¿verdad? Como les digo, luego conquistan, imponen, ¿verdad? Se apoderan. Entonces, ¿qué pasa? Todas las normas, todas aquellas culturas que tenían estos pueblos indígenas de estas regiones, se perdió, ¿verdad? Ya no las pudieron seguir eh, practicando. ¿Por qué? Porque ellos eran pueblos nómadas, eran pueblos indígenas, ¿verdad? Los indígenas eran pueblos politeístas, no solamente creían en un solo Dios. Entonces vienen los españoles o los portugueses, los europeos, digámoslo así, los demás países, y, imponen sus culturas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos ahí una imagen donde se representa el dominio, ¿verdad? El dominio que había que pasó en ese momento, que se dio en ese momento. Entonces, podemos ver que algunos estaban rendidos en el suelo, ¿verdad? Golpeados, fueron maltratados. Entonces, así se dio esta parte, ¿ok? Entonces, dice que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, ¿verdad?, emprende lo que es su primer viaje con una tripulación eh, que eran aproximadamente 100 hombres, ¿verdad? Viajaron a través de 3 carabelas. Esto fue en el descubrimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, ¿verdad?, desembarcó en América, ¿verdad? Él creía que había llegado a Asia, pero no fue así. O sea, ¿qué pasó acá? Ellos creían, como vemos la imagen, ¿verdad? Observamos que él encontró un territorio firme, pudo ver tierra, pero ¿qué pasó? Ellos creían que eran las Indias, ¿verdad? Pero desde el primer viaje que hicieron, observaron las características de las personas que habitaban en América, que no eran las ya conocidas, como ellos tenían. Recordemos que ellos tenían intercambios comerciales con Asia, ¿verdad?, con las Indias. Entonces, observaron que no eran las mismas características, pero
a pesar de eso, o sea, obtuvieron lo que ellos andaban buscando, ¿verdad? Entonces, pasó esto. Se quedan, descubren lo que es un nuevo territorio, pero ellos no sabían que era América. Ellos pensaban que eran las Indias, ¿verdad? Donde ellos ya habían llegado, ya se habían establecido. Entonces, tenemos ahí la imagen, ¿ok? Relacionada con el 12 de octubre de 1492. Seguimos. Ahora tenemos las principales características de la conquista de América. Número 1, ok, necesito que me participe en este momento. Voy a activar micrófono, perdón que se me está moviendo acá. Ok, voy a activar micrófono y necesito que Diego me ayude con, puede activar su micrófono, Diego, con el primer Hola. punto. Ok, Diego, lo escuchamos. Gracias, Diego. Se repartieron los territorios del continente americano entre las principales potencias europeas: Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Ok, gracias, Diego. Entonces tenemos ahí la primera característica de la conquista de América. Dice que ellos se repartieron, así como dijo, como acaba de leer Diego, se repartieron los territorios del continente entre los principales, que eran las principales potencias. ¿Quiénes se aprovecharon de todo esto? O sea, fue Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Recordemos que hay algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, Brasil. Brasil fue conquistado por los portugueses, entonces ellos tienen el idioma diferente al que nosotros, al que la mayoría de los países de América manejamos, ¿verdad? Que es el español. Y así, Francia también fue conquistó otras regiones, Inglaterra, Holanda y España. Entonces ahí tenemos que se repartieron la mayoría de territorios, en sí todo, digámoslo así, todo el territorio entre estas potencias que en ese momento eh, estaban, ¿verdad? Recordemos que en ese momento España era la potencia como económica. Entonces, todas estas regiones, todos estos países europeos luchaban por tener una mejor economía, porque su reinado fuera el mejor, ¿verdad? Entonces, siempre dominar uno entre todo lo que era Europa. Ok, segundo punto, ¿me puede ayudar Dania, por favor? ¿Puede activar su micrófono? Se dominó militarmente a los indígenas y habitantes autóctonas de América, sin importar sus costumbres, y se les impuso la cultura, el idioma y la región europea. Gracias, Daniel. Ok, entonces, en este segundo punto, fue otra característica. Dominaron militarmente. Recordemos que cuando ellos llegaban a estos lugares con sus barcos, iban bastantes tripulantes. Entonces, militarmente dominaron a los indígenas, a los habitantes autóctonos. Cuando se refiere a estos habitantes autóctonos es cuando ya habían nacido, ¿verdad? Personas ya habían nacido en esos lugares. Entonces eran descendientes ya de América. Entonces, ¿qué pasó? Imponen, ¿verdad? Sus costumbres, no les importó que los indígenas tuvieran sus costumbres politeístas, su trabajo en la agricultura. Entonces, vienen y dominan este territorio imponiendo su cultura, imponiendo el idioma y imponiendo una religión, porque ellos, ¿verdad? Impusieron lo que era la religión católica, ¿verdad? Ellos impusieron este punto, que era muy importante para ellos. Entonces, ¿qué pasó con toda la cultura, con todas las costumbres indígenas? Desaparecieron. Ok, siguiente y tercer punto. ¿Me puede ayudar Jimena, por favor? ¿Puede activar su... Comenzó un proceso de esclavitud constituido por prisioneros de África y la subordinación de los indígenas. Ok, gracias Jimena. Entonces tenemos ahí que comenzó la esclavitud. Ok, empezó el dominio sobre ellos. Ya habían llegado, se habían aprovechado. Ok,
¿ok? Habían cambiado las costumbres, el idioma. Entonces, ponen como esclavos, ¿verdad? A los habitantes autóctonos, a los indígenas de América, y también ellos traían algunos prisioneros de África, ¿verdad? Que eran esclavos. Entonces los ponen a trabajar para ellos. Y ahí tenemos el tercer punto. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Desaparecieron todas aquellas costumbres que ellos tenían, ¿verdad? Lastimosamente vino a cambiar todo el curso de vida que ellos tenían. Siguiente punto. Ok, ¿me puede ayudar, por favor? Vamos a ver acá. Aarón. Puede activar su micrófono, Aarón. Hubo una expansión de la religión católica como la única religión permitida. Ok, gracias, Aarón. Entonces tenemos ahí que hubo, se dio lo que era la expansión de la religión católica. Dejaron de ser pueblos politeístas, ¿verdad? Se sometieron a los españoles, a los portugueses, a los franceses, a los países que tuvieron relación con este punto, ¿verdad? Con la conquista, y imponen, ¿verdad? Su religión católica como la única religión permitida. Entonces, ¿qué tenían que hacer los indígenas en ese tiempo? Pues someterse, ¿verdad? Cumplir, ¿verdad? Con lo que ellos les imponían. Siguiente punto, ¿me puede ayudar Nati? Vamos a ver si. Vamos a ver. Bueno, Michelle Franco puede activar su micrófono, porfa, y me ayuda con el último punto. ¿Qué, Michelle Franco? Ya, mister. Pablo, ¿sí? Ok. Se creó una raza entre blancos, negros e indios llamada mestizaje. Ok, Que comenzó desde las etapas tempranas de la conquista. gracias. Tenemos ahí que se creó, aparte de todo lo que se habían aprovechado, ¿verdad? Habían tomado, habían cambiado en estos pueblos, se crea una nueva raza, ¿verdad? Entre blancos, negros e indios. Entonces hubo abuso también, ¿ok? Hubo abuso de los indígenas. Entonces, se llamó a esta raza el mestizaje. Y esta raza comenzó desde las primeras etapas de la conquista, desde que ellos llegaron. Puede ser que desde el descubrimiento también. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algunas características con respecto a la conquista de América. ¿Ok? Seguimos. Ahora tenemos las causas de la conquista. Número 1, el deseo, ¿verdad? O lo primero que hubo en ellos fue un deseo de expansión comercial de Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Como ya tenían relaciones con las Indias, tenían intercambio comercial con las Indias, vienen y el deseo de enriquecerse más, de ser como potencia de Europa, les hacía crear más deseo de expansión, explorar más territorios y tomar las riquezas de estos lugares, ¿verdad? Que ellos descubrían. Ok, segundo punto. ¿Me puede ayudar leyendo, por favor? Michelle Arana. Ok, Michelle Arana. Hola, mister. Hola, hola. Ok, le escuchamos, Michelle. El deseo de la expansión territorial para fortalecer los reinos europeos, los cuales estaban en constante lucha por el poder político, económico y territorial. Ok, gracias, Michelle. Entonces, tenemos ahí. Ok. Tenemos ahí el segundo punto, la segunda causa, el deseo de expandirse territorialmente. ¿Por qué? Porque buscaban fortalecer sus reinos, enriquecerse más, ¿verdad? Que ellos fueran, ¿verdad? Tuvieran el poder en Europa, siendo lucha constante entre los otros pueblos, entre los otros países, que era Francia, Holanda,
Inglaterra, ¿verdad? Por tener un poder político, económico y territorial. Ahora, si ellos, como lo hizo España, pudieron dominar estas regiones, también los países europeos tenían que estar, ¿verdad?, en relación con ellos. Pero, ¿quién tenía el mayor poder? ¿Verdad? El que tenía la mejor economía. Entonces, podemos observar también, ¿verdad?, la imagen del deseo que ellos tenían. Ok, dominaron. Y podemos observar a los indígenas que eran descendientes ya de América, aquellos que eran autóctonos, que estaban trabajando para ellos. Ok, cambió todo el rumbo de la vida de ellos. Ok, cambiaron sus costumbres, cambiaron sus culturas. Entonces podemos observar que se volvieron esclavos de estos pueblos, de estos países que empezaron a dominar estas regiones, ¿ok? Entonces ahí te lo tenemos, ahí podemos ver la imagen, ¿ok? Soldados, el militarismo, ¿verdad? Podemos observar también a un personaje representando a la religión católica y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos ver el dominio que hubo, el maltrato, ahí podemos sacar muchas más, muchos términos relacionados con la humillación que tuvieron estas personas, ¿verdad? Ok, seguimos. Ahora tenemos las consecuencias de la conquista de América. Ok, para los conquistadores, ellos, ¿verdad?, buscaban grandes extensiones y buscaban las riquezas. Entonces, el reino español se convirtió en la primera potencia. ¿Por qué? Porque había explorado más, había hecho más expediciones. Entonces se volvió como la primera potencia económica de Europa durante 2 siglos. Ok, entonces, ¿qué pasó? Los demás países también buscaban esto, buscaban ser potencias, pero lo que era España ya se les había adelantado. Entonces, en todo este proceso. Luego dice las consecuencias que tenía, las consecuencias de la conquista de América para los indígenas. ¿Qué pasó con los indígenas? Entonces, me puede ayudar con la lectura. Vamos a ver. Por acá. Rafael. ¿Hola? Okay. Hola, hola, Rafael. ¿Me puede ayudar? Ok, para los conquistadores, grandes extensiones de territorio y riquezas, el reino español se convirtió en un imperio y en la principal potencia mundial de Europa durante 2 siglos. Ok, gracias. Ahora, esto pasó, ¿verdad? Sucedió. Se volvió la potencia. ¿Por qué? Porque descubrieron más lugares. Entonces, tenían más riquezas. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias para los indígenas? Gerardo, ¿me puede ayudar, Gerardo? Ok, mister. Gracias, Gerardo. Los Eso. indígenas, desaparición de las lenguas amerindias, que fueron sustituidas por el español, el portugués o el inglés. Una gran destrucción de monumentos religiosos, de construcciones indígenas, la desaparición del 90% de la población indígena del continente, en muchos casos debido a enfermedades provenientes de Europa, tales como la viruela, la fiebre tifoidea o la gripe, enfermedades desconocidas y letales para la mayor parte de la población americana. Ok, gracias, Gerardo. Entonces tenemos ahí las consecuencias para los indígenas. ¿Qué pasó? Como dijo Gerardo, ¿verdad? Como acaba de leer Gerardo, desapareció lo que era la lengua amerindias. Ok, el lenguaje que ellos tenían desapareció. Entonces, ¿por qué? Porque fue sustituido por la imposición, ¿verdad?, de el idioma español a través de los españoles o por el portugués o por el inglés. Luego viene estas personas, ¿verdad? Conquistan, se apoderan de las tierras, destruyen monumentos religiosos que eran importantes para los indígenas, ¿verdad? Eran construcciones indígenas que habían pasado mucho tiempo esforzándose para poder construirlos. Entonces, Qué triste. viene
y se da la desaparición también del 90% de la población indígena. Entonces, no solamente fue por los maltratos, ¿verdad? Por las guerras que hubo, sino también porque los españoles traían diferentes enfermedades, las cuales no eran conocidas en América. Entonces, viene y se da, así como menciona acá, tales como la viruela, la fiebre tifoidea o la gripe. Ok, los indígenas no era que no se enfermaban, tenían otras enfermedades, pero estas nuevas enfermedades vinieron a, a terminar con la mayor parte de la población indígena. Entonces, no solamente se aprovecharon, ¿verdad? Sino también perjudicaron totalmente, no solo en lo económico, sino en la salud de esta población. Seguimos. Entonces podemos ver las consecuencias. Para uno fue alegría y para otro fue tristeza realmente, pues. Seguimos. Y ahí podemos ver una imagen que está relacionada, ¿verdad? Como ellos, dos imágenes muy diferentes, ¿verdad? Una donde imponen, ¿verdad? Las tradiciones, las culturas, el idioma, se apoderan de las riquezas de los territorios, explorados, ¿verdad? Por los indígenas, ponen a explotación a los indígenas, como lo vemos acá en la segunda imagen, y imponen su religión católica como única religión, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, destruyen sus hogares, los vuelven esclavos y se apoderan de todas sus riquezas. Ahora vamos con los métodos. Los métodos que se dieron en este periodo. Y podemos ver, fue uno de los métodos fue el uso de las fuerzas. Ok, me puede ayudar en la lectura, por favor. Vamos a ver, Lucas. Lucas, ¿me puede ayudar, por favor? Bueno, vamos a pedirle a... Ok, Lucas. Ok. Escuchamos. Ok, bueno, los métodos. El uso de la fuerza. El uso de la fuerza, ¿verdad? Se dio de esta forma y despojaron de la tierra a los indígenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esto? Los indígenas, hubo un conflicto entre ellos. Si hubo un uso de la fuerza, es porque también los indígenas no quisieron ser dominados. Entonces, los indígenas solamente tenían armas rústicas, como cuáles, lanzas, ¿verdad? Piedras, ondas, otras cosas que eran de la naturaleza, ¿verdad? Que ellos utilizaban para poder trabajar. Ahora, los españoles, los ingleses, todos estos países utilizaban armas de fuego que iban muy más adelante que ellos, ¿verdad? Estaban organizados militarmente, ¿verdad? Entonces, se da lo que es a través del uso de la fuerza. Y luego, la conquista espiritual. La conquista espiritual es cuando ya los españoles ya se habían apoderado del territorio, de toda la región, ya tenían dominados, ¿verdad? A los indígenas. ¿Qué pasó? Ponen sus normas. Para ellos tenían que realizar adoctrinamientos, ¿verdad? Tenían que someterse a conductas, a enseñanzas, las cuales tenían que seguir. Tenían que cambiar todas aquellas, todo lo que ellos practicaban, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que cuando dominan, se aprovechan totalmente de todo. Entonces, cambió las creencias que tenían estos pueblos politeístas, cambió su forma de vida, su forma de cultivar, ¿okay? Su forma de trabajar en las tierras y así sucesivamente. Podemos ver todo lo que pasó, ¿verdad? Luego tenemos
Luego tenemos la colonización. Ok, la colonización. Esto consistió en la imposición. Cuando hablamos de imposición, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, vamos a pedirle que nos explique qué es imponer. Ok, vamos a pedirle a Dania, vaya Dania. Ok, ¿me puede decir para usted qué es imposición? Porque acá está sobresaltado. Dania. Hola, mister. Hola, Dania. ¿Para usted qué entiende como imposición, Dania? Imposición es como algo contrario a alguien. Ok, gracias, Dania. Entonces, es algo contrario a alguien, algo que se le obliga a hacer. Entonces, ¿qué pasa? La colonización consiste en una imposición cultural de la lengua. Se cambió la lengua que tenían los indígenas. Se cambió las costumbres que ellos tenían y los estilos de vida por los estilos de vida que tenían los europeos. Entonces, cambió totalmente la forma de vida de estas personas. Entonces, incorporaron también lo que son la ciencia, la educación, la medicina, ¿verdad? Que en los territorios americanos. ¿Por qué? Para establecer lo que era el estado político, tener una mejor economía y cambiar su forma social. Entonces podemos ver ahí que la colonización fue una imposición. Cambió todas las costumbres, todas las tradiciones que tenían estos pueblos y fue impuesta unas nuevas culturas. Y ahí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Los indígenas trabajando para los europeos, explotándolos, ¿verdad? Entonces cambió totalmente su rumbo de vida. Seguimos. Ahora las consecuencias. Las consecuencias, como número uno tenemos de las consecuencias de la colonización. Uno, tenemos el dominio, ¿verdad? Con el dominio del territorio y con la conquista espiritual dominaron la mente de los indígenas. Primero ellos tenían que hacer, era dominar territorio. Luego, dominar la mente de los indígenas para poder volverlos esclavos, trabajadores para ellos. Como segunda consecuencia, se empezaron a hacer arreglos legales. Estos arreglos legales, era cómo iban a estar distribuidas las tierras y quiénes las iban a dirigir. Ahora, todo esto era dirigido desde España. Entonces, dejaban gobernantes, asignaban gobernantes para poder estar gobernando lo que era, valga la redundancia, ¿verdad? Para dirigir estos pueblos. Y luego tenemos como siguiente consecuencia se da un periodo, ¿verdad? En este periodo se promovió el desarrollo de los nuevos modelos de producción. Ya no iban a estar produciendo agrícolamente de forma en la agricultura ya no iban a hacer lo mismo, iba a cambiar. Entonces, se dio un flujo de intercambio comercial entre los continentes. Y por último, tenemos que la población indígena sufrió bastante abuso durante este proceso. ¿Ok? Entonces, cuando los ponían a trabajar, entonces había maltrato, había discriminación. ¿Ok? Y se aprovecharon del esfuerzo de cada uno de ellos. Ahora vamos con la actividad número 2 de la página 154. Y tenemos ahí, completa las tablas con las causas que originaron los procesos estudiados. Ok, la conquista. ¿Qué pasó en la conquista? ¿Qué me puede ayudar? Diego, ¿qué pasó en la conquista según lo estudiado? Bueno, vamos a ver. Ok, Diego. No fue de que Cristóbal Colón llegó y pensó de que era indio. Exacto, pensó que era India, conquista lo que es América y tenemos como respuesta número 1, ¿ok? Primero, ¿ok? ¿Qué pasó acá? En los procesos que se dieron. Hubo una necesidad de dominar nuevos territorios, llega en el descubrimiento, Cristóbal Colón con sus tripulantes busca nuevos territorios debido a que otras potencias
económicas europeas se estaban enriqueciendo. Entonces tenemos ahí el primer punto para la conquista de América, la necesidad de dominar nuevos territorios debido al avance de otras potencias económicas europeas. Entonces, era una competencia entre ellos. Segundo punto, tenemos ahí que era aprovechar los recursos encontrados en América para crear nuevas propuestas comerciales. Buscaban enriquecer a sus países, a sus reyes, para poder ser dominantes en Europa. Y luego tenemos en la colonización, Gerardo, ¿me puede ayudar, Gerardo, en la colonización? O me puede ayudar Valentina. Valentina puede activar su micrófono. Bueno, ok, sigamos. Entonces tenemos acá, tenemos 4 minutos todavía. ¿Qué pasó en la colonización? Se da lo que es la imposición, ¿verdad? Imponen un modelo de control y de organización que pudiera ser dominado por los españoles. Entonces aquí imponen ya sus culturas, imponen su religión, imponen su modelo de vida que ellos tenían. Entonces acá se da lo que es las causas que originaron los procesos que hemos estudiado, chicos. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, es importante reconocer, estudiar, ¿verdad? Estos puntos que son necesarios para poder comprender lo que son la conquista y la colonización de América. Ok, ahora vamos con MUSI. En MUSI tenemos, vamos a trabajar con el contenido, utilizo técnicas para resolver conflictos en mi hogar, escuela y comunidad. Ok, vamos a trabajar en las páginas 18 y 19, en esas actividades. Entonces, dice, según el contenido que tenemos acá, voy a pedir que me lea, por favor, Pablo Cerritos. Pablo, ayúdeme, por favor. Yo, Eso. mister. Ok, Gerardo. Ok, luego voy a hacer una pregunta. Ok, Gerardo, lo escucho. Un conflicto es un desacuerdo entre dos partes, personas o grupos. Porque quieren lo mismo, piensan distinto o se ofenden entre sí. En las relaciones sociales, familia, escuela o amigos, es normal que surjan conflictos. Lo importante es el modo de tratarlo, porque según cómo lo hagamos, podemos resolverlo pacíficamente ganando algo a ambas partes. Ok, gracias. Entonces tenemos acá que un conflicto, ¿verdad? Es un desacuerdo entre dos partes, pero los conflictos no los vamos a resolver haciendo una guerra o viendo quién es el poderoso, quién domina más. Recordemos que para poder resolver una situación de estas, es importante pensar, ¿verdad? Antes de poder actuar. Como dice, es normal que surjan conflictos, lo importante es el modo de tratarlo, cómo lo vamos a tratar, cómo lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo vamos a poner de nuestra parte? Lo vamos a hacer de forma pacífica, no generando otro conflicto o haciendo más grande el problema, ¿verdad? Entonces es importante poder resolverlos de forma pacífica, pensando antes de actuar y la manera como voy a responder ante los demás. Entonces tenemos este contenido que lo vamos a trabajar, chicos, en la página 18 y 19, y tenemos solamente 1 minuto ya para culminar. Ok, nos podemos ir despidiendo. Tenemos acá, feliz fin de semana para todos, muchas bendiciones, gracias por estar en la clase, pueden activar Gracias, mister. sus cámaras, Gracias, sus micrófonos, gracias Gerardo, mister. gracias Dani, Adiós, mister. gracias chicos, Adiós, gracias a todos los que mister. Adiós, participaron. mister. Adiós, cuídense, bendiciones a Adiós, todos, mister. Adiós. se quiere mucho, Adiós. bendiciones, Adiós. bendiciones, bye, Dios, Dios. cuídense, que la pasen bien, que nos queda 1 minutito nada más. Y gracias por estar. Cuídense. Seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan me pueden llamar o me pueden escribir, ¿verdad? Bueno, mister.
¿Ok? Ya, muchas gracias.